Jesús nos ilumine sempre, que os buenos espíritos nos auxiliem para o entendimento do tema que vamos abordar hoje, que é desencarnar bem. Normalmente, o tema da morte pode ser entendido em dois sentidos, não? O sentido físico e o sentido moral. A morte pode ter estes dois sentidos que vamos examinar, sentido físico ou moral. A morte la entendemos em Espiritismo diferente. Encontrar Allan Kardec poniendo que há 4 alternativas según las religiones e filosofias del mundo, ¿no? E que vale examinar aqui. O indivíduo que simplesmente não crê em nada, não há nada. Depois da morte do corpo, não há alma. Este é o materialista ou o nihilista, melhor poniendo, ¿no? Que é diferente também nihilista de materialista. Nihilista não crê em nada. E o materialista pode ser uma pessoa que diga que não crê em Deus, mas não significa que não creia em algo, não? Superviviente ou qualquer coisa assim. Então, em princípio, poderemos entender como diferente um do outro. E aqui vamos a ver que a posição normal que Allan Kardec examina é de las pessoas que não creem em nada e que muitas vezes chamamos de materialistas. Se muere o corpo, não há alma, não há mais nada. Se acabou. Esta é uma posição. A outra posição é que quando morimos, nós não vamos para uma coisa chamada el todo universal. Ou seja, nós tendríamos uma situação como se fuéramos gotas de água, ¿no? Que estamos em el océano. E salimos de aí, volvemos, pero há toda uma confusão sobre este tema, porque há uma questão da identidade, das responsabilidades morais, e isto não queda claro, e todo indica que o indivíduo, nesta situação, ele não teria responsabilidades depois da morte, e por lo tanto, por que ter um comportamento equilibrado aqui, de respeito ao semejante e todo o mais, não? Todo isto é examinado por Allan Kardec em El Evangelho do Espiritismo, el capítulo 4, el item 23. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, el item 23, as 4 alternativas, não? Examinar primeiro o materialismo, o nihilismo, a segunda, de la questão de volver ao todo universal, e depois tendríamos o espiritualista. O indivíduo tem alma, se muere o corpo, pero su estado está definido. Ou ele vai para o cielo ou para o inferno, com uma alternativa protestante, que o indivíduo iria para um só, hasta o dia do juízo final, e aí, em el dia do juízo final, se despierta, e nesta situação, o indivíduo irá para o cielo ou para o inferno. E não adianta orar por ele, nem pedir por ele, nem nada disso, porque uma vez que se murió, a situação está definida. Aunque esté dormido, o dia do juízo final vai preponderar lo que vivió, lo que foi. Não importa mais, não há como resolver isto. Esta é a situação do espiritualismo. E a quarta posição é a posição do espiritismo. Ele é o espiritista. Que temos a convicção, e aqui vamos examinar, não é simplesmente uma questão de crença, é uma questão de convicção, não? De que o alma sigue existindo depois da morte do corpo físico, e seu destino não está eternamente definido. O exemplo que temos das experiências do contato com os espíritos ha revelado, e isto não é uma teoria, isto são hechos comprovados por las diversas experiências realizadas em distintos momentos por diferentes pessoas ao longo do tempo. Assim que não foi uma invenção de algum encarnado que propuso esta hipótese para depois confirmá-la. Foram os espíritos que vieram e han dicho para outros que depois da morte do corpo seguem vivos e seguem como são. Não há alteração. Esta é a proposta que o Espiritismo nos propõe, nos apresenta. E então, a evolução sigue. O indivíduo sofre as consequências de suas ações, das decisões que ha tomado por uso de seu livre-albedrío, pero sigue evolucionando. Não há inferno eterno, como também não há cielo beatífico. Lo que há é a sequência natural da vida. É neste sentido que nós vamos examinar, então. O hecho de ter uma religião le dá ao indivíduo algum privilégio?
em relação à morte, não dá nenhum privilégio. Não adianta crer de uma forma ou de outra. É por isso que Allan Kardec examina a questão com muita propriedade, informando que a questão de que não é fora da igreja que não há salvação, assim como não é fora da verdade que não há salvação, a salvação está em la caridade. Ou seja, não importa se o indivíduo incluso é ateu, ou se ele é religioso, ou se ele tem qualquer filosofia de vida ou não tem nenhuma. O que importa é se esse indivíduo é útil e auxilia a seu semelhante quando tem oportunidade e se busca a oportunidade de ser útil a seu semelhante. Se ele hace esto, é um indivíduo que hace a caridade e, por lo tanto, encontrará a salvação. Pero, ¿qué es la salvación? En este sentido espírita, no del sentido teológico de la iglesia propiamente, ¿no? ¿Qué es la salvación en el sentido espírita? No es algo dado gratuitamente a la persona, es una conquista. Cada uno de nosotros la conquistará. Algunos hermanos protestantes hacen el comentario de que cuando nosotros hablamos de esta manera somos muy orgullosos, porque creemos que podemos salvar a nosotros mismos. Y esto sería orgullo. Pero hay una cosa muy distinta de orgullo aquí. Es conciencia de cómo efectivamente el proceso ocurre. ¿Qué pasa? ¿Qué es más racional? ¿Qué es más lógico? ¿Qué es más justo? ¿Es Dios salvar indiscriminadamente o discricionariamente una persona u otra conforme su voluntad? Apuntándole el dedo y afirmando, tú estás salvado y tú no estás. Tú has cometido una equivocación y ahora estás perdido para siempre en el infierno. O el individuo tener la oportunidad de aprender y hacer ahora o más tarde conforme a la ley de Dios. ¿Qué es más lógico? ¿Qué es más justo? No es dar la oportunidad, y ahí viene la pregunta, ¿no? Si nosotros tenemos hijos, somos papás y mamás, y un hijo es muy dócil, es muy respetuoso, con mucha facilidad se integra, cumple sus deberes, y así va sucesivamente, es elogiado por todos, pero otro tiene dificultad, no es así tan dócil, es de alguna manera rebelde, no acepta bien las orientaciones y comete equivocaciones. ¿Que papá y mamá dejarán de amar a esta persona por cuenta de esto? ¿Papá y mamá dejarán de amar a esta persona, a este hijo, por cuenta de esto? ¿O papá y mamá seguirán intentando auxiliarle, a educarle, a darle la oportunidad para que él aprenda y algún día venga a ser bien como el otro está haciendo? Si nosotros humanos tenemos esta idea, queremos esto, sentimos en nuestro corazón nuestro deber de dar apoyo a nuestros hijos para que se eduquen, se mejoren, para que se perfeccionen, ¿cómo es que Dios pensaría y haría de forma distinta? Así que esta idea de privilegio de la religión no tiene cabida en el espiritismo. Por lo tanto, espiritistas no estaremos en posición mejor al desencarnar simplemente por ser espiritistas. Pero ¿en qué el espiritismo puede contribuir? Dándonos el conocimiento de la realidad como ella es, y cuando desencarnamos nos deparamos con ella con variaciones, porque los espíritus tienen el cuidado de afirmarnos, ni siempre es como nosotros imaginamos, aún leyendo, recibiendo informaciones, porque cada realidad es distinta. Cada uno de nosotros llegará al mundo espiritual como es, y verá aquello que tiene condiciones de ver, será recibido por aquellos con quien se afinizó, y así sucesivamente. De esta manera, el espiritismo nos puede auxiliar dándonos conocimiento de esta realidad, pero nada más, además de esto, ¿no? El hecho es que la religión no nos salva, ni nos da condiciones de privilegio para entrar en la realidad espiritual. Tanto es verdad que la espiritualidad nos informa, y hay literatura sobre esto, de Manuel Filomeno de Miranda, por ejemplo, ¿no? Sexo y Obsesión es un libro que trata este asunto, de espiritistas que llegan al mundo espiritual en situación compleja, difícil, porque al conocer el espiritismo, nosotros asumimos una responsabilidad más amplia que aquellos que no conocen lo que el espiritismo enseña. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es más amplia. Tenemos el deber de responder de una manera
más profunda, con más contenido, vamos a decir, en nuestras acciones, de lo que otros que no tienen la oportunidad de conocer lo que el espiritismo enseña. De esta manera, el espiritista, él necesita trabajar. Obreros de la Vida Eterna, en el capítulo 7, va a contar el caso de la señora que conoció a Bezerra de Menezes y llega al mundo espiritual en una situación bastante difícil. No importa conocer a Bezerra de Menezes, Divaldo Franco, Chico Xavier, esto no cambia nada. O conocer a Hermana Dulce, Madre Teresa de Calcutá, a Gandhi, esto no cambia nada. Porque lo que va a contar es lo que está dentro nuestro. Es aquello que nosotros efectivamente estamos llevando, ¿no? ¿Cómo nosotros llegamos en realidad al mundo espiritual? Independiente de la religión que tengamos. ¿De qué manera llegamos ahí? Llegamos exactamente como estamos hoy. Nosotros no tenemos dominio, no sabemos en qué momento vamos a desencarnar. No sabemos. Puede ser que al terminar esta charla, por alguna razón que yo desconozco, mi organización física falle y yo desencarno. ¿Cómo llegaré al mundo espiritual? Exactamente como estoy ahora. Cualquiera de nosotros, todos nosotros, llegaremos como estamos. No va a haber cambio por el hecho de haber desencarnado. Esto es lo que tenemos que comprender. Lógico, hay una diferencia de densidad, de dimensión, porque ya no tenemos el cuerpo de carne. Ahí nosotros veremos cosas que ahora no estamos viendo. Así que vamos a ver los espíritus que nos están acompañando, porque estaremos en su dimensión. Esta es la diferencia, pero nosotros internamente seguiremos siendo lo que somos. No podemos cambiar simplemente porque desencarnamos. Puede ser que con el tiempo, delante de una realidad que se nos revela, ¿no? Que se nos desnuda, que el velo se abre, y ahí puede ser que, viendo estas cosas, examinando todo esto, nosotros vengamos a hacer cambios adentro nuestro. Pero no es por el hecho de haber desencarnado simplemente. O sea, nadie se convierte en santo, nadie se hace un santo por el hecho de haber desencarnado. Muchas veces nosotros tenemos muchas críticas a las personas, pero cuando desencarnan, bueno, era muy buena la persona y tal, ¿no? Porque tenemos aquel tabú de que se murió, ahí puede ser que nos esté escuchando ahora, antes no nos escuchaba y ahora es mejor no hablar mal, ¿no? Pero antes se hablaba mal de la persona. Así que, de hecho, nadie cambia por llegar al mundo espiritual por medio de la desencarnación. Esto es lo que queremos dejar claro. La persona sigue como ella es en realidad. El conocimiento intelectual ni siempre ofrece discernimiento emocional. Nos dice en Tormentos de la Obsesión de Manuel Filomeno de Miranda. O sea, cuando conocemos intelectualmente al espiritismo, esto no significa que vaya a haber cambios en el campo sentimental nuestro. Hay que trabajar el sentimiento. Esto es lo que va a contar. El sentimiento es que define nuestra cualidad moral, define nuestras vibraciones, aquello que efectivamente somos. Es en este campo que está nuestro gran desafío, ¿no? Es la cuestión efectivamente de conocer, está bien intelectualmente, pero ver qué es lo que esto repercute en nuestra interioridad, en nuestro campo íntimo. Esto es lo que efectivamente es un desafío para el espiritista. Hay de este modo una distancia significativa entre conocer y vivir la enseñanza. Enseñar y efectivamente sentir lo que se enseña. Comprender y amar con profundidad, auxiliando siempre y sin cesar, sin parar, ¿no? Sin desanimar. Está en Tormentos de la Obsesión también de Manuel Filomeno de Miranda en la psicografía de Divaldo Franco. Voy a repetir esto para quedar más claro para nosotros, ¿no? Hay una distancia significativa entre conocer y vivenciar, y vivir aquello que se conoce. Entre enseñar y sentir aquello que se enseña. Muchas veces enseñamos en el campo intelectual sin involucrarnos emocionalmente en aquello que estamos enseñando. Comprender las cosas, ¿no? Las enseñanzas, los textos, los contenidos, y amar. Son dos cosas
que são fundamentais: conhecer e amar em profundidade, auxiliando sempre quando se nos apresenta a oportunidade, e sem cessar, sem perder as oportunidades, sem desanimar, sem esperar recompensa, sem esperar compreensão e aceitação de nosso semejante, não? Cabe perguntar, por que nós estamos aqui na Terra? Estamos falando de como desencarnar bem, não? Há que perguntar, por que estamos aqui na Terra? Por que hemos nascido aqui? Logicamente, em la mente de vosotros, devem de estar surgindo várias possíveis respostas, não? Conforme o conhecimento que cada um tem. Isto é normal e natural. Cada um tem sua experiência, seu conhecimento, e vai responder a isto de uma maneira diferente, não? Pero, ¿qué es lo que el Espiritismo nos dice? ¿Por qué reencarnamos nosotros? Reencarnar es para espiar el pasado. Es para probar em nuevas experiencias, ou experiências similares àquelas que hemos tenido en el pasado, que já não nos equivocamos mais delante de los desafios similares. Provar também que estamos capacitados a realizar certas tarefas, sem desfalecer, sem equivocarnos. É mais ou menos um exemplo gráfico, não? Que podemos aqui poner, que uma pessoa que tem que cumprir um mandado simples, levar uma sandia de um certo sítio a outro. O indivíduo vai levar a sandia e em el meio do caminho se distrai, habla com um, habla com outro, e tal, e vai passando o tempo, tem hambre, mira a sandia, não sabe o que fazer, bueno, la parte la come. E, bueno, quando chega allá, já não tem sandia para entregar. Outro vai levando a sandia, pero se distrai em el caminho, vai jogar com os amigos, fazer não sei o que, deixa cair a sandia e la rompe. Outro agarra a sandia, se concentra na coisa, também é invitado a distrair-se, pero se mantém firme, pero não sabia bem o caminho, decidiu, não há que lhe alertaram que o caminho era por aqui, decidiu ir por uma ruta qualquer. Se ha desviado, chegou, entregou a sandia, pero demorou para entregar a sandia, não? Outro já agarra a sandia, se concentra em aquilo, vai diretamente e entrega a sandia. Aí nós perguntamos, qual é o que aproveitou integralmente a oportunidade? O que agarrou a sandia e la entregou. O que la entregou, pero se desviou do caminho, tem que volver para aprender a ruta correta e entregar a sandia em el tempo que se deve de entregar. O outro que la deixou cair, tem que volver para aprender a não deixar cair a sandia. O que la comeu em el caminho, bueno, tem que volver, aprender a não distrair-se, a cumprir a coisa em el tempo devido para não ter hambre em el caminho, para não comerse a sandia, assim sucessivamente, não? É um exemplo gráfico que ilustra. Cada um elegirá com seu livre albedrío como vai cumprir. Aquele que encarnou, agarrou a sandia, la entregou, cumpriu, não tem que reencarnar para volver a agarrar a sandia e entregar outra vez, porque já lo hizo, já passou por la prueba. E não se equivocou, sigue adelante. Vai cumprir outras pruebas em outras encarnações. Pero el que não hizo bien, tiene que volver. Então vai reencarnar para cumprir o que não cumpriu. Não é uma questão lógica? É mais ou menos isto, não? Assim que aqui temos, não? Situações de desencarnação que vamos encontrar na literatura. E esse em Obreiros da Vida Eterna que queremos citar, quem ha leído o livro se vai recordar, quem não ha leído vai ter o gosto, ¿no? de querer ler o livro, porque são casos muito interessantes. André Luiz descreve, depois de falar de um passagem que eles fazem do espiritual, por uma casa transitória e tal, ¿no? Eles vão acompanhar 5 casos de desencarnação. Pero não ocorrem os 5 casos de desencarnação. Quem não ha leído o livro se vai quedar curioso, não? Pero como? Haviam previsto 5 casos de desencarnação e não desencarnaram todos, não, um deles não desencarnou. Ou um dos casos não se cumpriu. Era uma senhora que não ha desencarnado, só 4 han desencarnado. Bem, vamos a ver quais são as situações para que podamos ter exemplos de possibilidades. É bueno que André Luiz aqui vai poner-nos
distintas personas de distintas religiones, de distintas convicciones de vida, para ver lo que les ocurre, y no significa que será igual para cualquier otro que va a desencarnar. Esto es meramente referencial de lo que puede ocurrir con alguien que desencarne, ¿está bien? Dimas, por ejemplo, era espiritista, y él desencarnaba antes del tiempo por sacrificio. André Luiz, quando sabe disso, hace uma referência também. Eu he chegado ao mundo espiritual antes del tempo, pero André Luiz havia chegado antes por suicídio inconsciente. E o mentor le aclara a André Luiz que não é o caso de Dimas, e ele sente vergüenza por haver comparado seu caso com o caso de Dimas, porque Dimas desencarna antes del tempo por haver se sacrificado por el semejante durante sua reencarnação, não? Pero ele não supo preparar a la família. Ele era espiritista, trabalhou no espiritismo, era um exemplo, não? Um referencial para a sociedade, pero não cuidou da família, não levou o espiritismo para dentro da família, não ensinou a la mulher, a los hijos a proteger el hogar. Assim que em el momento em que ele está aí, em el processo del sepelio, não? El velatório, não sei, aí estão muitas pessoas, entre comillas, muitos amigos, e empiezan a hablar de la vida de Dimas, a recordar de hechos que passaram e que Dimas foi protagonista, e naturalmente atraem um espírito horrível e que viene aí a perturbar. Ele está querendo agradecer a Dimas lo que hizo por ele, pero como está tão turbado, tão perturbado, ele le causa transtorno a Dimas. Assim que Dimas se está desligando do corpo, pero al mesmo tempo é atraído ao corpo e sofre este problema todo por conta de que a família não aprendeu o hábito do evangelho no hogar, da oração, da proteção de seu ambiente. Isto é uma situação muito complexa, muito difícil para Dimas, não? Aí são os chantos, as anedotas que as pessoas contam e narram uns para outros. Todo isto perturba o ambiente de Dimas. Bueno, Fábio era tuberculoso, não? Ele supo viver bem para bem morir-se. E este supo preparar a família, também espiritista. E ele habla com os filhos, se despide da mulher, prepara tudo para desencarnar. E então a situação aí é mais tranquila. Não dá para entrar em muitos detalhes por conta do tempo, não? Depois temos o caso que é narrado de Albina, que é uma mulher protestante. Este é o caso que estava previsto de desencarnação que não ocorre. É muito interessante ler. É um niño que ora e pede para que a abuela não desencarne. E a espiritualidade examina o pedido do niño e considera adiar a desencarnação da abuela. Quem não ha leído o livro, tem que ler. Quem não ha leído e não se recuerda, tem que ler outra vez. Não entrarei em detalhes, é muito rico. As palavras nossas são pobres para descrever aquela situação magnífica. É de uma família protestante. O niño está reencarnado com uma tarefa, uma missão. E há um espírito que está reencarnando para auxiliar-lhe. E a desencarnação da abuela vai ter uma implicação. E então, ele pede a espiritualidade, acepta. Não tem que ler, por favor. Também há o caso Cavalcante, é um católico romano, muito difícil esta desencarnação, não? Ele não possuía bastante educação religiosa e para um intercâmbio deseável com a realidade espiritual, não? Muito desequilíbrio. Ele queria ver a ex-esposa para pedir-lhe perdão por o que havia feito por ela, e ela já estava desencarnada. E ele exigia a presença de ela, pensando que estava aún encarnada, não? E já o corpo entrando em putrefacção. E ele não aceitava de forma nenhuma, não? E neste momento nós vamos ver o vampirismo de los espíritos inferiores em estes ambientes desprotegidos de hospitais, a vezes, em certos sítios, não, de clínicas. E também a grande problemática de la chamada eutanásia, ou la muerte piadosa, como se diz, não? Quais são as consequências para o espírito? André Luiz evidencia isto nesta desencarnação aqui, porque o médico tem lástima de Cavalcanti e lhe apressura a desencarnação. É terrível a situação. Vale a pena ler.
E a última é de Adelaide, não? Ella veía, este es un caso muy interesante, ¿no? Esta mujer había trabajado toda su encarnación y al desencarnar veía Bezerra de Menezes. Ella misma hace la desligación de su perispíritu en relación al cuerpo orgánico y solo queda para que Bezerra de Menezes desate el cordón llamado plateado o este cordón principal que liga la mente al espíritu por intermedio del perispíritu. Es también muy interesante de leer, ¿no? Ella se desprendía con mucha facilidad y ella coopera en el desenlace de una manera muy interesante, ¿no? Bueno, nosotros vimos estos poquitos casos, ¿no? El tiempo casi se nos va, pero da para tratar un poquito más, ¿no? Los que se consagran a la preparación del futuro con la vida eterna, por intermedio de las manifestaciones de la espiritualidad superior, instintivamente aprenden todos los días a morirse para la existencia inferior. Esto es en Obreros de la Vida Eterna. Después que André Luiz narra estos casos, ele hace un comentario en el capítulo 19, ¿no? Ele dice esto, que aquella persona que se entrega a la realidad espiritual, trabaja considerando esta realidad espiritual, se prepara para morirse todos los días. Todos los días muere un poquito para la vida material. Y nosotros vamos a narrar dos cositas rapiditas antes de cerrar. Una de ellas es que Jesús nos alertó a respecto de esto. Él dijo, aquel que quiera salvar la vida, la va a perder. Pero aquel que pierda la vida por amor de mí, este la ganará. Esto está muy dentro de este tema. Cuando el individuo está reencarnado o encarnado, ¿no? Como sea que está en una prueba, que no está espiando nada, es muy difícil esta situación, pero puede ocurrir. Y este individuo, él se entrega a los intereses materiales, se preocupa en acumular bienes, pelea con toda la gente, o tiene una vida bastante difícil, ¿no? Es entregado a la gula, a la sensualidad en el campo de la materia, ¿no? Y no se preocupa con la realidad espiritual, en nada, no hace bien para nadie, ¿no? Y ahí este individuo está buscando salvar su vida, ¿verdad? Está muy preocupado con la vida, está todo el esfuerzo que hace es para salvar la vida. Pero cuando desencarna, no aprovechó esta vida, la perdió, porque en términos espirituales no ha aprovechado nada. Tiene que repetir, tiene que reencarnar, tiene que hacer otra vez. Entonces perdió la vida. Quiso salvarla y la perdió. Pero aquel que renuncia a la vida por amor de mí, ahí algunos piensan así, por amor de Jesús. No es, era el Cristo quien hablaba ahí. Y estaba diciéndonos, por amor a la ley de Dios, en el cumplimiento de la ley de Dios, amando al semejante, viviendo la caridad, haciendo el bien al prójimo, interesado en la realidad espiritual, desprendido de los bienes materiales, en la lucha de autosuperación, del autoconocimiento, y así sucesivamente, conforme nos enseña el Evangelio de Jesús y el Espiritismo. Este para el mundo perdió la vida, no supo aprovecharla, probablemente no se hizo rico, o si fue rico, supo dividir con los demás, supo compartir, supo trabajar bien con aquello que tenía. Esta persona delante del mundo normalmente está perdiendo la vida, pero en realidad perdió la vida delante de los conceptos de los hombres, de la humanidad, a un materialista o con comportamiento materialista, aunque se diga religiosa la persona, y este ganó la vida. Llegó al mundo espiritual y no tiene que repetir. No necesita reencarnar para rehacer cosas que no hizo o para corregir lo que se equivocó. Esta persona ganó la vida. Esta es la esencia de la enseñanza de Jesús cuando dijo que aquel que quiera salvar la vida la va a perder y aquel que pierda la vida por amor de mí, este la ganará. Vamos a cerrar el comentario con un ejemplo que encontramos en un libro llamado Volví, que es justamente, él trata y describe la desencarnación propia
este era hermano Jacobo, que foi Frederico Figner. Para que nos situemos, Frederico Figner era um judío que vino para Brasil, pero antes passou por Estados Unidos, México. Este hombre entrou por el norte de Brasil, por Pará, trayendo uma novidade, que era uma gravadora, era a primeira gravadora hecha por Thomas Alva Edison, com quem hizo amistad quando passou por Estados Unidos, e era um aparatito cilíndrico que se ponia em outro aparato, não? E este cilindro gravava a voz das pessoas e ele cobrava para que a pessoa escutara sua voz gravada. E a gente era uma novidade, queria escutar a própria voz, e lhe dava dinheiro a Frederico Figner para escutar a própria voz gravada. E ele, então, tinha que utilizar o mesmo cilindro, não havia como venderlo em aquele momento. Ele, então, simplesmente vendia a oportunidade de escutar a própria voz gravada e gravava de cima outra voz de outra pessoa, e assim sucessivamente. Quando chegou ao sul de Brasil, ele tinha dinheiro suficiente para montar um negócio. E criou em Rio de Janeiro a Casa Edison, para vender as invenções de Thomas Alva Edison no campo da música. E criou em Brasil o primeiro sello de gravadora chamado Odeon, e gravou em discos de Carnaúba. Os primeiros discos de música foram gravados por este sello chamado Odeon, que foi criado por ele. E este homem conheceu o espiritismo, e ele dizia que era um judío reconciliado com o espiritismo, com Jesus, perdão, reconciliado com Jesus por el espiritismo. Isso é muita caridade. Auxiliou a muita gente, visitava os cerros de Rio de Janeiro, levando dinheiro, alimento, medicamentos. Viajou por Brasil e América do Sul, e sempre que tinha oportunidade divulgava o espiritismo. Era muito respetuoso e disciplinado. Tinha compromisso na federação e no horário certo aí estava, dava passes, atendia a gente, fazia atenção fraternal. E assim um trabalho que seria exemplar para qualquer de nós. Um verdadeiro espiritista, como podemos dizer. Foi reconhecido no mundo intelectual de Brasil o mais grande brasileiro entre os estrangeiros naturalizados em Brasil, não? Mais ou menos isto. Então, este homem desencarnou. E está descrito em Volvi que passou com ele. Quando chega ao mundo espiritual, tem uma grande decepção, porque não tem luz interior. Ele trabalhou todo para fora, mas não cultivou nada dentro. Desta maneira, en este aspecto, não supo aproveitar a vida. La perdió en este sentido. E aí, ao chegar ao mundo espiritual, há uma situação em que Bezerra de Menezes le recibe. Imagínese ser recebido por Bezerra de Menezes no mundo espiritual. É um sonho para qualquer de nós, pero ele foi recebido por Bezerra. Havia amistade ele com Frederico Figner, um espírito de alta hierarquia espiritual. E depois também vai ter contato com ele aí em uma situação muito interessante no mundo espiritual, quando ele sente uma vergonha terrível de ser homenageado em um onde é recebido, porque não se considera digno do homenagem que está recebendo. E Frederico Figner está junto aí, esperando para ir, não? Com uma coletividade de espíritos que está sendo recebidos, quando de repente ele está com sua filha, não? E de repente ele vê uma professora, que foi uma maestra desconhecida de escola, ensinou a ninhos no interior do país, nadie sabia seu nome, não? Salvo aqueles ninhos allá. E quando ele vê a mulher está iluminada por adentro, e ele se mira e vê que está ofuscado e sente envidia. E então a hija lhe disse assim: papá, é uma advertência no carinho aí, e ele se corrige, não, em aquele momento, porque aí os espíritos estão vendo o que sentimos. Esta é a grande diferença. E então ele se apruma, não? E levado vá com o grupo, ele chega aí ao mundo espiritual, e a partir de aí reconhecendo sua inferioridade, não passa por algumas experiências que leem do livro, é muito interessante, vai reclamar muito e tal, hasta que vai aprender. E durante largo tempo, ele sai da colônia e vem para a crosta,
para escuchar y atender a los espíritus necesitados. Algunos de ellos le preguntan, Jacobo, ¿no? Sería Figner, ¿no? ¿Dónde está tu luz? Aquella que recomendaba para nosotros en los trabajos mediúnicos, porque era doctrinador, y siempre recomendaba a los espíritus que se prenda tu luz. Y ellos entonces le decían, ¿dónde está la luz que querías que nosotros prendiéramos? Y él se llenaba de vergüenza, ¿no? Y no sabía qué hacer, pero seguía escuchando aquello con humildad y trabajando, auxiliando a estos espíritus y otros y tal. Y un día él va volviendo para la colonia. Y venía caminando por las tinieblas y escuchando a los espíritus a rezongarle, a gritarle, a amenazarle, ¿no? Y tenía que pasar por un puente. Y entonces cuando llegaba cerca de este puente, él empieza a orar por estos espíritus de corazón y dice a Dios que él los comprendía, que él pedía que ellos pudieran ser amparados, que él no les rezongaba ni reclinaba porque él efectivamente era inferior, no había sabido hacer y aprovechar la oportunidad y que efectivamente no era digno de ser considerado una persona, un espíritu elevado, que efectivamente lo que le decían era debido, que él reconocía esto y sintió una luz y inmediatamente pensó, Frederico Figner me está dando, pero percibió que era distinta la luz, era diferente. Y entonces los espíritus que le estaban amenazando, gritando con él, hablando cosas feas, empezaron a correr, porque la luz se presentaba. Y él de repente miró y vio que la luz venía de adentro de él mismo. Todos nosotros estamos invitados a esto. Invitados en la encarnación a saber aprovecharla, para que de esta manera, cuando lleguemos al mundo espiritual, nuestra conciencia nos diga, no otro, ni nadie, nuestra propia conciencia. Has sabido aprovechar y ganaste tu encarnación. Vamos a seguir adelante. Pero si no es este el caso en este momento, si nos observamos y vemos que no tenemos mucho para corregir, empezar de a poquito. Cuando somos agresivos con el semejante, trabajar para no serlo. Cuando alguien nos pide y no damos, trabajar para dar, aunque sea una palabra amiga, aunque sea un vaso de agua. Cuando tengamos situaciones difíciles en el trabajo, comprender que si llegamos 5 minutos, 10 minutos antes y oramos ahí, vamos a encontrar en la espiritualidad apoyo, fuerza, energía para resistir, para no pelear, para ser más útiles y así hacer el cambio que todos podemos y que nadie puede hacer por nosotros, para que podamos entonces vivir bien para desencarnar bien. Mucha paz para todos y estamos a la orden para las preguntas. Muy bien, sí, muchas gracias Carlos por este ágape que nos has brindado en esta noche. Buena pregunta. Y ocurre estos casos, ¿no? Yo mismo en mi infancia, tenía 9 para 10 años, he asistido mi segunda reunión mediúnica en la vida y se presentó un espíritu en esta condición. Él no sabía que había desencarnado. Iba para vivir la situación que normal de la vida, quería ir comprar en la tienda y nadie le atendía. Y él reclamaba mucho de esto, ¿no? Porque no me escuchan, porque yo soy buen pagador, porque no quieren darme la mercancía que mi familia necesita. Y ahí en el diálogo, el dialogador, el adoctrinador, él finalmente comprendió que había desencarnado. Cuando una persona no considera la realidad espiritual, simplemente cumple los rituales de la religión, o se afirma religioso, pero no se preocupa con esto, ¿no? Y vive simplemente la vida material. Simplemente, como hemos dicho, al desencarnar no cambia nada. Deja el cuerpo, despierta como si hubiera dormido, no se recuerda de los procesos de la desencarnación a veces, es una persona común, normal, y sigue siendo común y normal. Se mira, ve el cuerpo que tiene, vestido con la misma cosa, que esto es automático, ¿no? Dentro de la ley de Dios. Entonces piensa que sigue encarnado, que sigue viviendo, y va a intentar vivir la misma cosa que estaba viviendo antes, ¿no?
Y tendrá problema porque la gente no le escucha, no le responde, y así sucesivamente, hasta que en algún momento se dará cuenta, o porque alguien le dice en el mundo espiritual, o porque él va a un centro espírita y le aclaran ahí en el diálogo que se establece, ¿no? Hay un caso de estos que está narrado en el libro La vida continúa. Es un romance muy interesante, ¿no? Narrado por André Luis, y que pone esta situación de dos personas que llegan al mundo espiritual, están en un hospital y creen que fueron trasladados de un hospital a otro, y no se dan cuenta de que están desencarnados. Solo con el tiempo van a percibir esto, ¿no? ¿Por qué esto ocurre, básicamente? Por ausencia de consideración de la realidad espiritual en su vida. Por no pensar cómo será después que yo muera. Por simplemente vivir la vida material sin cogitar de la realidad espiritual. Cuando la persona no se cuestiona, no se pregunta, no se prepara para la cosa. Algunos llegan al mundo espiritual, y André Luis narra esto, ¿no? En las desencarnaciones de Obrero de la Vida Eterna. Llega ahí y quiere hablar con Dios. No, ¿cuándo voy a tener mi audiencia con Dios? Yo quiero hablar con Dios. Porque en la religión de él habían dicho que él, yendo al cielo, hablaría con Dios. Entonces él quiere hablar con Dios. Esas son las creencias que tenemos, ¿no? Que van a ponernos en esta situación. Y si la persona no considera la realidad espiritual, va a llegar a ella y no se da cuenta que está llegando a ella. Básicamente esta es la razón. ¿Está bien? Otra pregunta, Miguel, ¿esté a gusto? Muy bien, gracias. Vamos a ver la de Rafael Navarrete. Nos dice: nuestra luz, encarnación, aunque sea algo evolucionado. Adelante. Sí, puede. No significa involución, pero si el espíritu, ¿no? ya desarrolló una cierta luminosidad y al venir a la encarnación, él se entrega exclusivamente o de una manera más acentuada a las cosas materiales, va a apagar en aquel periodo su luz. Cuando llega al mundo espiritual, no la va a recuperar de un momento a otro. Tendrá de nuevo que hacer sus ejercicios, su esfuerzo y sintonizar con el bien. ¿Qué es lo que prende luz adentro nuestro? La práctica del bien hacia el prójimo. La vivencia de la ley de Dios en su integralidad. Esto prende la luz adentro nuestro. Cuando no estamos cultivando esto, la luz puede enmaecerse, o sea, disminuir su brillo o incluso estar por un tiempo apagada. Pero si cultivamos este bien, ¿no? Al semejante, la luz esta puede brillar incluso aquí mismo. Puedo narrar rápidamente un hecho vivenciado por un amigo nuestro con Chico Xavier. Dijo rápidamente que un día estaba en una reunión, 4 o 5 personas en casa de Chico por la noche, y ellos percibían que Chico de cuando en cuando agarraba el traje, ¿no? El saco, y lo ponía por encima del pecho, así, intentando cerrarlo, y pensaba, estará con frío, ¿verdad? Pero como esto se repetía periódicamente y él se encogía intentando alejarse un poquito del grupo, alguien le preguntó: Chico, ¿te pasa algo? ¿Qué te está ocurriendo? Y le tocó la mano, ¿no? Algo así, no sé qué pasó, que la gente vio la luz adentro del pecho de Chico, y han dicho: Chico, y él dijo: no es nada, intentando esconderse, para que no viera, ¿no? No es nada, ¿no? Intentando esconder. El amor hace brillar, incluso cuando el espíritu está en la materia. ¿Está bien? Así que aquella película que ponía un alien muy feo, ¿no? Un niño, no me acuerdo más el nombre de la película, y que el alien tenía una luz que brillaba en el pecho, ¿no? Esta es la situación de los espíritus superiores, ¿no? Hay un brillo adentro del ser y que se puede presentar, pero se puede apagar por un tiempo, sí, y volver a brillar después. Hay que cultivar esto. Y no se cultiva con la intención de brillar, sino haciendo el bien. Juan Carlos nos dice: el que se suicidó con el avión siendo el piloto, ya sabemos su infierno. Pero, ¿y los demás? ¿No es un acontecimiento traumático para ellos? Sí, un acontecimiento traumático para todos. El que se suicidó tiene una gran responsabilidad, ¿no? Porque él en este momento, además de quitar su vida, que ya es una equivocación terrible, proporcionó también la desencarnación, fue homicida, ¿no? De otros que estaban junto con él. Son dos débitos terribles que tendrá que resolver.
Pero para los que han desencarnado con él, depende mucho. Si el espíritu está preparado, acepta la desencarnación y perdona a aquel que provocó el accidente, este se libera. Es un individuo que ya comprendió la realidad espiritual y sabe que no desencarnó por acaso. Hay una ley. Él fue utilizado, aquel individuo, como instrumento para su libertación porque él tenía deudas del pasado, el que desencarnó sin querer, y ahora tuvo la oportunidad de quitar esta deuda del pasado. Pero si todos ellos que han desencarnado con él estaban en esta situación de quitar una deuda del pasado, si acepta muy bien, si no acepta y se rebela, entonces va a tener un problema, porque quita por una deuda y abre una otra deuda, porque ahora quiere perseguir el que cometió el suicidio y le mató también, porque tiene rabia, porque no se conforma, porque no acepta, entonces va a abrir ahí una otra vía de sufrimiento y de dolor para él y posiblemente para otros también que estén involucrados en su situación. ¿Está bien? Entonces es un acontecimiento traumático siempre, pero nunca ocurre sin que haya necesidad de los espíritus de estar en esta situación. La ley de Dios no se equivoca. Cuando alguien desencarna de esta forma es porque había una razón y esto es para resultar un beneficio para aquellos que no querían desencarnar. Pero aquel que provocó va a tener que resolver su problema porque ha cometido equivocación, y en este caso equivocación doble. El asunto merece profundización en otro momento, ¿está bien? Muchas gracias. El que tiene más se le dará, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. ¿Qué quiso decir? Es complejo también, ¿no? Y demandaría bastante tiempo. Voy a poner bien resumidamente. Aquel que tiene, más se le dará. O sea, aquel que ya tiene condiciones, él va a tener más oportunidad. Es la parábola de los talentos, ¿no? Aquel que tenía 5 multiplicó para 10, presentó los 10. Aquel que tenía 1 lo enterró y presentó solamente el 1. Y ahí el Señor dice, si quita lo que tiene, da a aquel que tiene 10. Entonces aquel que ya tiene va a tener más. Pero ¿cuál es el significado de la parábola, ¿no? A la luz del espiritismo? Ahí dice que aquel va para las tinieblas exteriores porque no hay condiciones. Sí, las tinieblas exteriores, él va a tener que sufrir en los ambientes en que él va a tener que vivir para aprender, porque no supo aprovechar, ¿no? El talento que le fue brindado. Entonces aquello que tenía no era de él. Entonces incluso aquel que parezca tener le será quitado. Ahí le quita el talento y da al otro que tenía 10, ahora tiene 11. ¿Pero por qué este que tenía 10 recibió más un talento? ¿Porque Dios fue bueno para él? Sí, pero también porque Dios le dio la oportunidad ahora de estar con el talento que era del otro para administrar bien este talento en nombre del otro y enseñar al otro que no supo administrar cómo hacer. Porque dentro de la ley de Dios, los que saben enseñan a los que no saben. Los que aman, aman a los que no aman para que aprendan a amar. Y así sucesivamente. Así que el significado es, aquel que no tiene, incluso lo que parezca tener le será quitado, porque le fue dado por préstamo, no supo aprovechar, entonces la oportunidad para él será más dura, más difícil, para aprender, como forma educativa, no de punición, ¿está bien? Y aquel que tiene recibe la oportunidad de auxiliar a aquel que no supo, para que aquel aprenda también a realizar en el futuro. En esencia es eso. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos. Mucha paz para todos. Que tengáis excelente semana. Pararnos, desligarnos de las preocupaciones y algunas cosas que a veces nos distraen delante del ordenador, dentro de nuestra casa, ¿no? Señor Jesús, reunimos, aunque las distancias físicas sean grandes, pero el ideal supera las distancias y aquí estamos estudiando tu mensaje, buscando los caminos de vivir conforme tu evangelio. Agradecemos, Señor, por la asistencia de los benhechores espirituales en favor de todos nosotros y rogamos que esta asistencia siga con nosotros durante la semana, que alcance a nuestros familiares, los seres amados nuestros y aquellos con quienes nosotros convivimos en nuestro diario vivir. Que todos sean parados, sean asistidos, que todos podamos, a la raíz del estudio que vamos realizando del espiritismo, mantener cada vez más sintonía con los planos superiores de la vida, cumpliendo de esta manera
los propósitos de nuestra encarnación de la mejor forma posible. Señor Jesús, auxílianos a perseverar en el camino del bien, es lo que nosotros te pedimos. Que tus bendiciones sigan con nosotros. Gracias te damos a ti